Nuevamente tocando temas interesantes del mundo de la calidad. Vamos a hablar esta oportunidad, Isamar, sobre normalización. Bien, Trae mucha controversia la normalización porque no todo el mundo lo visualiza de la misma manera. Es el proceso de crear y aplicar normas, reglas y estándares para ordenar y mejorar actividades, productos o servicios con el objetivo de alcanzar un nivel óptimo de orden y eficiencia en un contexto dado. bien. Fíjate que hablar de normalización es hablar de estandarización y es tener definido cómo hacer las cosas, es decir, es dar respuesta siempre al qué, el cómo, el cuándo, dónde. Y cuando se va a realizar una actividad, que siempre se pueda realizar de la misma manera, ¿no? Con Ok, unas pequeñas, vamos a decir, variaciones que las va a aportar precisamente el hecho de que en algún momento quien va a ejecutar la actividad soy yo, en el momento la puedes realizar tú, pero el mínimo, sí, hay variables a controlar que van a estar ahí normadas, ¿no? Para garantizar que siempre, en este caso un producto que se está fabricando o un servicio que se está prestando, se preste con la misma calidad. Recuerda que habíamos hablado ya del concepto de calidad. exacto. En la época anterior que nuestros seguidores quedaron bastante satisfechos con ello. Entonces, ¿te acuerdas que hablamos de calidad, de la bondad del producto, verdad? Exacto. Y recuerdo que tú me hacías una comparación ahí cuando yo hablaba del arroz con el vehículo, ¿no? Ajá, Este, exacto. el vehículo es un buen ejemplo, por eso en ese momento te dije, ya vamos a cerrar el arroz. El vehículo, y vamos a retomar ahí un momentico eso, el vehículo es un buen ejemplo para ver qué es calidad con tres aspectos básicos de los que vimos allí. ¿Te acuerdas que hay características implícitas, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la bondad del vehículo, no? ¿Cuál es la bondad de un vehículo? Eficiencia. No, pero la bondad de un vehículo es que te traslade de un punto a otro. Ah, ok, exacto. Sí, estoy viendo de otra manera. Exacto. Que me transporte, pues. Que me Sí, transporte. entonces, esa es su bondad, ¿no? Entonces, hay unos requisitos implícitos que están allí en ese trasladarte, necesita la bondad, pero hay unos implícitos. Y los implícitos son, tiene que funcionar los frenos, hay un sistema de freno que debe funcionar porque Carburar. si no funcionan los frenos, está en riesgo la vida, ¿no? Exacto. Entonces, igual como te decía con el arroz, cuando tú vas a comprar un arroz y a hacer el ejemplo del azúcar, tú no pides un azúcar que es dulce, entonces cuando tú vas a comprar un vehículo, inicialmente tú no preguntas si ese carro rueda de aquí al A la sur del Guaira. país, La Guaira, baja. Sí, tú sencillamente vas a comprar un vehículo con unas ciertas características que te las ofrece, en ese caso el concesionario, que es donde generalmente acude, más las otras que tú conoces. Hay una diferencia inicialmente, bueno, el tipo de vehículo, un vehículo de carga, un vehículo de paseo, Turístico, de transporte, X. sí, cuál es el fin que vas a tener con el vehículo, si es sincrónico, si es automático, si es dirección mecánica, hidráulica, si todas esas son características que son determinadas para un cierto modelo y para tu comodidad. Si ya tú no quieres manejar sincrónico, si para ti es más fácil sincrónico, dónde lo vas a usar en la ciudad, en la carretera, entonces hay esa recomendación. Y bueno, y por supuesto, el nivel adquisitivo, es decir, de cuánto dispones tú para poder adquirir el vehículo. Hay todo O eso, ¿no? la mostacilla. Sí, entonces esas diferencias es las que hay, por eso en el sector automotriz, en otras oportunidades creo que te hice referencia que yo nací en, en el mundo de los sistemas de gestión, de hecho normalizando, que es el tema que vamos a abordar ahorita. Yo nací normalizando y precisamente trabajando en el sector automotriz en ese momento, ¿no? Entonces hay unos segmentos que tienen que ver con el tipo de vehículo, ¿no? Hay unos que tienen que ver con el target Ok. del consumidor, y de hecho hay algo así que yo te puedo hacer esta pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un carro y un automóvil?
No Ajá. sé, Entonces, no sé. la diferencia es simplemente $50,000, ¿no? Entre ese carro que tú tienes y tengo yo y un vehículo llamado BMW. Una pequeña diferencia. Es una pequeña diferencia, pero con tu vehículo no solamente vamos a La Guaira, vamos al Táchira, podemos ir inclusive a Sudamérica. Claro, Nosotros, exacto. Sí, claro, claro que sí. nosotros podemos llegar a Sudamérica con tu carro, ¿no? Con tu vehículo, Con ¿no? mi carro. Entonces, esa es la bondad del vehículo. Entonces, en la calidad, esas diferencias que hay allí, pero lo importante es que tu vehículo te traslade, que le funcionen los frenos, ¿m? Que carbure o que procese la gasolina. Eso es decir, la bondad para lo que fue diseñado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que realmente ese vehículo, ese café, ese arroz, ese azúcar, ajá, ese producto, esa tela para hacer la prenda de vestir, ese caucho que lleva ese neumático, vamos a usar los términos así, el neumático que lleva el vehículo, incluso la gasolina que lleva el vehículo, la carrocería, la pintura, ajá, todo eso, ¿cómo sabemos que es de calidad? Entonces, la manera que tenemos es guiándonos por una norma. Entonces, ¿de dónde nace la normalización? Que eso es una de las primeras preguntas. El primer procedimiento, así como procedimiento normado, que se conoce así más de cerca, es el de Schubert, que es el que hizo las cartas estas de control, por lo que es más conocido, pero él hizo un procedimiento precisamente para que se pudieran llevar a cabo a nivel de laboratorio los procedimientos, ¿ok? Eso fue algo, sí, pero luego el nacimiento de la normalización surge en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Hay muchas actividades, la logística, que tienen sus orígenes en la guerra. Lamentablemente, muchas cosas nacieron con la guerra. Lamentablemente, sí. Sí, se puede decir así porque, ¿qué sucede? Que en el momento de probar, por ejemplo, las municiones, bueno, era en plena batalla, ¿no? En pleno campo de guerra, y bueno, fallaban. Entonces, bueno, de ahí surgieron unas normas 1000, que las llamamos las tablas militares, con las que tú haces un control de calidad, si tú haces un muestreo, pero eso dio el nacimiento, el surgimiento a una organización, es decir, realmente se pusieran de acuerdo a nivel global, porque ya existían como algunos organismos de normalización, tanto en Europa existía la ISA, en Estados Unidos también habían otros organismos de normalización, y entonces en el año 46 se ponen de acuerdo y crean la Organización Internacional para la Estandarización, que es la ISO, ¿no? Ok, A la cual tocaron ISO, que viene del prefijo igual, igual. igual. Sin embargo, pero el prefijo ISO significa igual. Entonces, bueno, se le colocó ese nombre ISO, así como, bueno, mi nombre es Isamar, en inglés, en español, y Rodolfo, aunque bueno, hay que ciertamente hay unos nombres que traducidos, pero Isamar en su partida de nacimiento dice Isamar, ¿no? Eso pasa con la ISO, si cuando una empresa tiene un nombre, si a nivel internacional, ese es su nombre, ¿no? Entonces, mucha gente ha pensado que la ISO son las siglas de International Standardization Organization, ¿no? No es. No, no es, no es. Entonces, se creó con la finalidad, fíjate, con la finalidad de eliminar las barreras tecnológicas que existen entre países y entre continentes. De hecho, sí, hay productos que tú los puedes traer de Europa acá en Venezuela y puede que no funcione por un tema de la frecuencia. Exacto. El tema de la frecuencia, tú decís, llevar de aquí un electrodoméstico a Europa, sí, hay países donde tú no puedes, por eso existen también unos convertidores y eso es hablar del mundo de la electricidad. Entonces, esas variantes que están allí, un tornillo, si tú tienes que comprar un tornillo en Europa para traerlo acá, una maquinaria que la traes allá para acá, entonces, ¿cómo haces tú para después buscar los repuestos de esa maquinaria? Entonces, eso hizo, pues eso tú vas a comprar tornillos, todo el tema de tornillería, hay unos catálogos, ¿no? Tú ves que las ferreterías tienen como unos catálogos, ¿no? Entonces, la normalización surgió de esa forma, entonces comenzaron a generarse normas de productos y servicios. Y de ahí ha habido todo vamos a decir, Una evolución, una una evolución. evolución porque los proveedores
comenzaron a ser evaluados por sus clientes. Entonces surgió algo llamado aseguramiento de la calidad, que no es más el evaluar los proveedores. Eso surge ya en los años 50, ya las empresas comenzaron a evaluar a sus proveedores. Y principalmente los sectores que comenzaron en esto fue el sector automotriz, el sector petrolero, sí, todo este tipo de industria que es global, comenzaron a evaluar a los proveedores. Entonces se llamó evaluación y desarrollo de proveedores y comenzó un aseguramiento de la calidad. De allí, fíjate que la ISO comienza a desarrollar normas que las hemos llamado normas internacionales porque tú puedes hacer acuerdos internacionales con esas normas. Posteriormente, cada país comenzó también a desarrollar sus propias normas. ¿Sí? Y si nos centramos ahorita en Venezuela, vamos a centrarnos en Venezuela con... Al punto que vamos. Nos centramos aquí en Venezuela con nuestra ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Esta ley, perdón, es del año 2002. Sin embargo, nuestras normas Covenin vienen desarrollándose ya desde los años 60, a principios de los años 70. Ya tenemos trayectoria. Sí, pero en este momento fue que se consolidó aquí la ley, ¿no? Porque nosotros tenemos un instituto de metrología, por llamarlo instituto, desde los finales de los años 50. Aquí llegó un ingeniero, el doctor de Colombia, y él fue realmente el padre, viene siendo el padre de la metrología aquí en Venezuela. Y se comenzó a desarrollar todo ese mundo acá en lo que es la metrología, por ejemplo. Pero también hemos tenido instituciones de los años 70 que comenzaron a encargarse del tema de la normalización, que comenzaron a encargarse de la evaluación de lo que es la marca Norben, que también la marca Norben existe porque existen las normas Covenin, y comenzó a también evaluarse los laboratorios que prestan servicios inicialmente de ensayo, y habían unas empresas autorizadas para hacer calibraciones, ¿no? Eso era lo que había inicialmente, ¿no? Entonces, cuando surge esta ley, bueno, ya se definen como tal los subsistemas, pero ya existían las instituciones, lo único que en ese momento se crea el CENCAMER. El CENCAMER no existía como CENCAMER, existía CENORCA, que era quien se encargaba de las reglamentaciones técnicas y de lo que eran las acreditaciones, y existía el SANAME, que era el Servicio Autónomo de Metrología, que era el que se encargaba de hacer calibraciones, de trazar patrones y de autorizar a las empresas que hacían calibración. Eso era lo que inicialmente teníamos, ¿no? Entonces, bueno, se crea el CENCAMER y el CENCAMER absorbe a esas instituciones como tal, ¿no? Y ella entonces es la que se va a encargar de hacer cumplir esto, ¿no? Entonces aquí todos los subsistemas que están acá, CENCAMER tiene de alguna manera participación en ellos, ¿no? En el de normalización, fíjate, vamos a leer acá cuál es el objeto. Es bueno en estos casos leer textualmente y como no es muy largo. No, y lo van a apreciar nuestros seguidores. Sí, vamos porque está, por ejemplo, el título 3 de la ley del Sistema Venezolano para la Calidad está dedicado al subsistema de normalización. Y en el artículo 34 dice, el subsistema de normalización tiene por objeto ejecutar las actividades de elaboración, aprobación, publicación y divulgación de las normas, con miras a facilitar el comercio, servir de base a las reglamentaciones técnicas, evaluación de la conformidad, comercio, el desarrollo industrial y proveer las bases para mejorar la calidad de los productos, procesos y servicios, que es de lo que ya ve, fíjate, el tema que tiene que ver con la evaluación de la conformidad y del comercio. Sí, la comercialización de bienes y servicios, que es la razón por la que nace la normalización, para facilitar el intercambio comercial. Es decir, todos los acuerdos comerciales, los acuerdos internacionales, por lo menos ahorita existe el Mercosur, aunque hay unas situaciones allá, pero es un mecanismo, si hay unos acuerdos y hay unas normas, ¿no? Yo te hablaba, están las normas ISO, las internacionales, pero a nivel regional existen también normas. ¿Y cómo se enlazan ellas dos, las nacionales con las internacionales? Se enlazan porque puede haber, cuando hay acuerdos comerciales, podemos decir, bueno, ¿qué norma vamos a utilizar? ¿Utilizamos la ISO o utilizo mi Covenin? Pero es posible que yo no tenga una Covenin. Y nosotros aquí en Venezuela, sobre todo el sector alimenticio, sí, cuando se trata del Ministerio de Sanidad, de Salud, para probarte un producto alimenticio tienes que cumplir con una norma Covenin. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En un proceso de normalización que, bueno, yo participé inicialmente hace 30 años, eso fue parte de mis inicios laborales,
¿Qué hacemos? Bueno, revisamos qué hay internacionalmente, revisamos, ¿no? Y de hecho el proceso de normalización te pudiera, voy a aprovechar tu pregunta para leerte otro artículo que está acá, que tiene que ver Perfecto. con cómo es el proceso, es decir, voy a aprovechar esa pregunta. Dice, mira, las actividades del subsistema de normalización, este es el artículo 36, se desarrollarán a través de la integración voluntaria de instituciones públicas y privadas, con la participación conjunta de productores, comerciantes, consumidores y usuarios. Entonces, el proceso de normalización, por lo menos aquí las normas Covenin, ¿cómo se hacen? Bueno, no hay norma Covenin para un determinado producto, ¿no? O servicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes se reúnen? Bueno, lo propicia de por sí el organismo normalizador, que vamos también a leer eso un momentico, porque aquí dice, el ministerio, para el momento que se promulgó la ley, el ministerio con competencia se llamaba Ministerio de la Producción y del Comercio. Eso viene de haber sido el Ministerio de Fomento, un poquito para que sepamos en dónde estamos centrados, el Ministerio de Fomento. En ese momento se llamó Ministerio de Producción y Comercio. Después cambió de nombre, cuando fue Milco, y actualmente es el Ministerio del Poder Popular para el comercio, ¿no? Entonces, ese ministerio, que es el que tiene las competencias, autorizará a un organismo de normalización la coordinación del proceso de elaboración de normas nacionales conforme a las disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento. Okay. Entonces, hay un organismo de normalización, actualmente FODENORCA, el organismo, entonces él se encarga de reunir tanto a fabricantes como a consumidores, a instituciones que estén ligadas a ese rubro. Y entonces se hacen unas reuniones, se comienza a revisar qué otras normas hay realmente internacionalmente, cómo viene trabajando cada empresa, cómo ha venido, qué ensayos, qué características le determina, y de ahí se ponen de acuerdo en cuáles son, las características del producto. Ese producto debe tener esta granulometría, esta humedad, esta longitud, esta densidad, este pH, esta concentración, va a depender debe resistir tal temperatura. Sí, ¿cuáles son esas características? Pero entonces luego tenemos que desarrollar igual en ese proceso las normas para determinar ese pH, las normas para determinar esa granulometría, la norma para determinar esa humedad, y cada una de las características que van a determinar la calidad, la bondad de ese producto. De igual manera, a veces es necesario determinar o establecer también la norma para el muestreo. Sí, cómo muestrear, porque no es lo mismo cuando tú vas a muestrear algo que viene en saco, algo que está incluso en plena producción, algo que es a granel, algo que es líquido, algo que es sólido. Sí, no es lo mismo polvo que granos, que líquidos, que solvente, que productos químicos en general. Sí. Entonces, hay también unas normas para el muestreo, ¿no? Todo eso. Y se enlaza con los gráficos de control de calidad. Los gráficos de control de calidad, que también fueron desarrollados por Schubert, ellos lo que te permiten es hacer seguimiento a la calidad de alguna variable. Entonces tú vas graficando para ver si tu proceso es estable. Fíjate que hay dos variables, un tema de estabilidad y que se mantenga, y también la estabilidad, ¿no? Hay dos factores que están allí, que están en este proceso, ¿no? Pero ya previamente tú has determinado cuál es la variable, ¿no? Ya cuál es la variable que tienes que... Y aquí hay otro artículo que me gustaría leer acá para terminar de responder algunas de tus preguntas, y es que hablar entonces de mis normas Covenin, ¿sí? Que ya hemos dicho cómo desarrollarlas, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? Nos ponemos de acuerdo. Al final es el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, quien la aprueba, ¿no? Es un documento que sale aprobado como si fuese una ley. Solo que las normas Covenin no son de cumplimiento obligatorio, como una ley. Ellos son voluntarios, pero no sirven para el acuerdo, ¿no? ¿Bajo qué acuerdo? Okay. Es el acuerdo. Entonces, cuando yo digo, mira, yo voy a registrar mi producto en el ministerio, porque necesito el permiso sanitario, entonces el ministerio me dice, bueno, nos vamos a regir por esta norma.
sobre esta norma Covenin, ¿no? Pero tú pudieras fabricar un producto para enviarlo a Colombia. Entonces allá Colombia te dice, bueno, pero tu producto tiene que cumplir con esta norma técnica colombiana. Entonces ahí revisamos, entonces si lo vas a enviar a Europa, fíjate que igual hay unas normas que son regionales. Europa tiene, igual, si ves España tiene las UNE, Italia tiene las UNE, Alemania tiene las DIN. Sí, cada país tiene sus, pero también a nivel de Comunidad Europea hay unas normas. Nosotros en América tenemos la COPAN, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, donde también pudiéramos comercializar a través de ellas, ¿no? Entonces, el acuerdo comercial se hace basado en una norma, ¿no? La ISO, la COPAN, la europea, la venezolana, la colombiana, dependiendo del país, la japonesa. Entonces, fíjate qué dice aquí de las normas Covenin. Dice que las normas venezolanas Covenin constituyen la referencia básica para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección, educación y orientación de los consumidores. Entonces, claro, si nosotros conociésemos esto, entonces hay muchas cosas que a veces... La historia sería otra. Sí, entonces nosotros nos podemos quejar. O sea que hay una diferencia entre quejas y reclamos, ¿no? No sé. De hecho, tú me preguntabas a quién acudo, tú me decías a quién acudo, ¿verdad? Entonces yo ahorita estaba también revisando algunas cosas para tener material acá y yo me encontré ahí una norma, que es una norma ISO. Fíjate que el tema de las normas ISO, yo te puedo mostrar a lo mejor ciertas portadas. Lo que pasa es que tengo aquí en físico normas que son ya tan obsoletas. Sí, porque las que tengo, las actuales, están en electrónica, porque uno ahora tiene las cosas digitales, ¿no? Pasó allí para poderle dar respuesta, ¿no? Entonces, muchas veces tú puedes recibir una queja, ¿no? Un cliente te puede decir, mira, no me gustó, ¿sabes que esto llegó así como, todo desordenado, ahí llegaron algunos empaques rotos, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una queja, simplemente te hace ver eso y tú internamente tú tienes que actuar y revisar, qué pasó, ve con el personal. Pero cuando se trata de un reclamo, ya es cuando nosotros vamos a la SUNDE, ya cuando te paso por escrito, y ya hay una contraprestación, ya yo estoy buscando que tú me cambies el producto, que me reconozcas un descuento, etcétera. Si tú te vas a lo que es la ley de costos y precios justos, y de lo que es protección al consumidor en el acceso a bienes y servicios, porque más o menos eso es lo que está allí establecido. Entonces hay unos procedimientos ya legales, ya formales, porque otra es cuando yo realmente voy a la SUNDE, ¿no? Claro. Yo te puedo reclamar a ti como empresa, si tú eres mi proveedor, yo te puedo reclamar a ti, no tenemos que ir a nada legal, sencillamente yo te hago un reclamo, tú lo evalúas, lo analizas y me das respuesta, ¿no? Fíjate que el problema que hay a veces con las quejas y los reclamos, no es que no existan quejas, ¿no? Sí, es como los seres humanos. Nosotros todos pecamos, ¿verdad? Todos cometemos errores. Exacto. Lo importante es rectificar, ¿verdad? Entonces, a veces uno se siente contento. No sé si te ha pasado, si tienes un problema con la línea telefónica o con... El hecho de que tú fuiste al lugar y te resolvieron y te atendieron bien, tú vienes contento, incluso hasta recomiendas, dices, no, mira, yo uso tal marca, yo uso tal servicio porque precisamente si tengo algún problema, si tengo algún inconveniente, ellos rápido, con los bancos también pasa que a veces que si el cajero, que si pasaste el punto, pero tú vas y te resuelve y tú estás feliz. Mientras que si vas y no te atienden, si tú tienes un reclamo o una queja y no te dan respuesta satisfactoria, ahí sí tú te vas a sentir realmente insatisfecho. Así es. Siempre no es que nos equivoquemos, no es que no puede haber un error, porque bueno, al final las cosas las manejan siempre seres humanos, ¿no? Que se pueden equivocar. Entonces lo importante es que la empresa te resuelva. Eso pasa en general con la... Por eso estamos creando estos podcasts para concientizar a nuestros seguidores y al público en general la importancia de saber hacer reclamos y observaciones. Con esto finalizamos el podcast de hoy y los invitamos a los próximos podcasts que vamos a emitir. Por ello ahí es importante que se suscriban al canal, comenten y compartan. Bueno, con esto finalizamos. Gracias a ti. Vamos a escuchar. Sí, señor.